Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya si queremos ya cerramos entonces los micros. Karen, adelante. Gracias, Eloy. Pues primero que nada, bienvenidos. Reciban un cordial saludo y bienvenida de parte con F de Física. Esperamos que tengan un buen día, tarde y noche, dependiendo de dónde se conecten. En la charla de hoy tenemos un invitado muy especial, uno de los mejores en su área, Joan González, quien nos acompaña a dar para ustedes una masterclass desde el CERN. Me permito dar una breve carta de presentación de nuestro expositor antes de iniciar, quien es doctor en física de partículas, investigador en el experimento CMS del CERN desde 2015, profesor del Departamento de Física en la Universidad de Oviedo, divulgador en ciencias XL y asterisco Eschenio, autor de más de 15 artículos científicos enfocados en la búsqueda de nuevas partículas y medidas de propiedades del quark y el bosón de Higgs. Así que, sin más preámbulos, gracias por estar aquí, Joan. Bienvenido, la sala es tuya. Solamente unas indicaciones antes de iniciar. Cerrar los micrófonos y pues la dinámica de las preguntas va a estar que ustedes las hagan en el chat y si vemos que es una pregunta sumamente importante que se haga en el momento, pues vamos a hacer la intervención y si no, Joan va a destinar un espacio entre cada tema que nos va a dar, ¿vale? Bienvenido, Joan. Bienvenido, Joan. Bueno, muchas gracias, Eloy y Karen, por la presentación. Pues, y nada, por invitarme a dar esta masterclass. Gracias a ti, Joan. Bueno, pues, mi objetivo de hoy es, Eloy me dijo que diera una masterclass de física de partículas. Entonces, claro, una masterclass... Un segundo, Joan, se te ve la pantalla pequeña, ¿eh? ¿O todavía no la has puesto? Yo creo que no la puedo poner en grande. Tenéis que ponerla vosotros. Sí. Ah, tengo que dejar yo de presentar, entonces. No, yo no estoy presentando, espera. Ah, fijarte, vale, sí, perdón. Vale, perdóname. Continúa, Sam, perdóname. Vale, nada. Vale. Decía que Eloy me pidió que diera una masterclass de física de partículas. Claro, tenemos una hora, igual me extiendo un poquito más, una hora y poco. Entonces, claro, en ese tiempo, pues, ¿qué se puede contar de física de partículas? Entonces, yo me voy a enfocar en cosas que hacemos aquí en el CERN y como físico experimental que soy de los que miran a los datos, pues voy a contar un poco cómo se detectan las partículas, ¿vale? Entiendo que en otras masterclasses, habréis visto un poquito más de la teoría, tal vez, de las fórmulas. Hoy no vamos a ver fórmulas o vamos a ver muy poquitas. Entonces, al final de esta masterclass, me gustaría que tuvierais todos una visión, ¿vale? De más o menos cómo se detectan las partículas, cómo hacemos aquí en el CERN para producir y detectar las partículas, qué tipos de detectores hay y en función de esos detectores, cómo sabemos qué partículas estamos produciendo. Entonces, antes de empezar, una breve introducción sobre qué es lo que hacemos aquí en el CERN. Como sabréis, tenemos un acelerador de partículas enorme que se llama el Gran Colisionador de Hadrones, que está aquí en el CERN. De hecho, está ahora mismo más o menos como a 100 metros de donde estoy yo, pero a otros 100 metros bajo tierra, ¿vale? Es un acelerador de 27 kilómetros enorme que se encuentra todo como a 100 metros bajo tierra. En este acelerador lo que se hace es introducir protones y se les da mucha energía, hasta que alcanzan una energía máxima y cuando alcanzan esa energía máxima se hacen colisionar. Lo que se busca aquí es darle la vuelta a la famosa fórmula de Einstein de E igual a mc al cuadrado, que nos dice que la nos dice que la masa se puede transformar en energía y también que la energía se puede transformar en masa. Toda la energía que hemos dado a los protones para transformarla en masa, es decir, en nuevas partículas. Entonces, a partir de la colisión de dos protones muy energéticos, podemos crear nuevas partículas, como son, todas las partículas elementales que conocemos. Quarks, leptones, bosones, todo tipo de partículas. Entonces, luego, estas partículas, estas colisiones no se producen en todas partes dentro del acelerador. El acelerador son 27 kilómetros,
Pues estas colisiones solo se producen en 4 puntos, que es donde están situados los detectores de partículas. Los detectores de partículas son como grandes cámaras fotográficas, ¿vale? Entonces, lo que hacen es registrar todo lo que ocurre en esas colisiones. En esas colisiones entran 2 protones y salen muchas nuevas partículas. Queremos saber cuáles son estas partículas para, a partir de ahí, inferir cosas sobre las partículas que tenemos menos estudiadas. Esto lo hacemos básicamente porque el estudio de estas partículas se relaciona directamente con la estructura del universo, lo que llamamos el vacío cuántico, cómo funciona nuestro universo a las escalas más pequeñas, cómo fue el inicio de nuestro universo y todas estas preguntas tan fundamentales en física. ¿Vale? Bueno, pues tengo aquí atrás una pizarra donde voy a escribir, espero que se vea bien, porque voy a haceros una estructura de cómo se clasifican las partículas, no solo según el tipo de partícula, sino también cómo se detecta, ¿vale? Entonces, a ver si puedo acercar la cámara un poquito. ¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto, suave. A ver, ponte ahí. Se ve perfecto, sí. Muy bien. Vale. Entonces, habrán visto muchas veces ya la tabla, seguramente, la tabla de las partículas elementales, como la tabla periódica de los químicos, pero para los físicos, que es la tabla donde se ponen los fermiones y los bosones que componen la materia, ¿no? Esta tabla tiene los quarks, el U, el C, el T, D, S, B, ¿vale? Esos son los quarks. Sabéis que protones y neutrones que forman los átomos están formados por quarks up y down, ¿no? El resto de los quarks se producen en las colisiones, los producimos aquí en el CERN, pero no existen en la materia que forma los átomos, digamos, la materia ordinaria. Estos son los quarks, luego tenemos los leptones, tenemos el electrón, que también forma parte de los átomos, el muón, el tau y sus correspondientes neutrinos. El neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tau. ¿Vale? Y luego, estos todos son los fermiones, son los componentes de la materia, aunque ya hemos visto que realmente con esto ya tenemos toda la tabla periódica de todos los elementos químicos, ¿no? Quarks up y down y electrón. Pero ahora mismo todo lo que nos rodea está lleno de neutrinos que vienen del Sol y también tenemos muones aquí ahora mismo y el resto de partículas, aunque no se muestren en la materia, tienen su influencia es muy importante para el funcionamiento del resto de las partículas. Y luego tenemos los bosones, que son los encargados de mediar las interacciones entre las partículas, es decir, las fuerzas, las interacciones fundamentales. Tenemos el gluón, tenemos el fotón, tenemos el bosón W, el bosón Z y el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es el último que se descubrió hace 10 años aquí en el CERN y es el que se encarga de dar masa a todas las partículas. Bosones W y Z se encargan de mediar la fuerza débil, una fuerza que conocemos como débil. El fotón se encarga de mediar la fuerza electromagnética y el gluón se encarga de mediar la fuerza fuerte. ¿Vale? Tenemos 3 fuerzas fundamentales, la fuerte, la débil y la electromagnética. Aunque en realidad a las escalas a las que hacemos los experimentos aquí en el CERN, a las energías a las que estamos, esto lo vemos como una fuerza única, la electrodébil, ¿vale? Que tiene ciertas características, pero ya está, digamos, unificada la fuerza electromagnética y la fuerza débil, en la fuerza electrodébil. Luego estaría la fuerza gravitatoria, claro, pero la fuerza gravitatoria no afecta para nada a las partículas y hasta donde sabemos, bueno, no sabemos cómo se comporta a niveles fundamentales. Es una fuerza que todavía no entendemos bien a estos niveles. Vale. Dicho esto,
Ahora vamos a hacer una clasificación de estas partículas no según sus propiedades fundamentales, que es como está ahora, ¿no? Si yo dividiera esto en quarks, leptones y bosones, creo que no se ve muy bien, pero bueno. Ahora las vamos a clasificar según cómo se detectan, ¿vale? Entonces vamos a hacer una categoría que se detectan directamente, lo vamos a poner así, directamente. Vamos a hacer otra categoría que es que se desintegran. Vamos a hacer otra categoría que es que se hadronizan. ¿Vale? Me falta algo. Bueno, podemos hacer otra categoría que la voy a poner entre muchas comillas y luego la explicaré, que es que voy a borrar por aquí. Que es que se etiquetan, entre comillas. Ah, y me falta una categoría también muy importante, que es que no se pueden detectar. ¿Vale? Bueno, ¿hasta ahora hay alguna pregunta importante? Sí, que dijiste lo último, no sé qué. Esta vez Detecta. Vale, sí. no se detecta. Vale, sí. Vale. ¿Vale? Entonces, si hay alguien que tenga ganas de participar, ahora es el momento. Vamos a empezar por el quark U. ¿En qué categoría entraría el quark U? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, el quark U no se puede detectar directamente, tampoco se desintegra directamente, tampoco está en estas categorías, sino que se hadroniza. Bueno, este color no se ve nada, lo voy a pintar todo en verde. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir... Bueno, voy a poner todas las partículas en toda la tabla y luego explico qué significa, ¿vale? Esta categoría de que se hadronizan lo cumple también el quark D, el quark C, el quark S. Los quarks no pueden vivir en soledad. Una vez que se producen, no pueden ser detectados sin estar rodeados de otros quarks. Lo que hacen es, sufren un proceso que se llama de hadronización y pasan a formar parte de otras partículas como protones y neutrones, y piones y kaones y otras partículas que llamamos hadrones, ¿vale? Entonces, eso le pasa al quark U, al quark D, al C, al S, al B y al gluón. Es decir, todas las partículas que se ven afectadas por la interacción fuerte. ¿Todas las partículas? No. Si os fijáis, me falta uno. Me falta el quark top. El quark top no se hadroniza. El quark top es una partícula muy especial. Es la partícula que más masa tiene de todas las partículas que conocemos. Y tiene unos comportamientos muy raros. Entender el quark top tiene que ver con entender muchas cosas de cómo funciona el universo a las escalas más pequeñas. Bueno, lo que le ocurre al quark top es que se desintegra antes de hadronizarse. El quark top vive un tiempo de más o menos 10 a la menos 25 segundos. Eso es absolutamente nada. En cuanto se producen las colisiones de protones, se desintegra dando lugar a otras partículas, ¿vale? Es una desintegración
radiactiva en la que se transforman otras partículas. Vale, entonces de momento tenemos los quarks y el gluón. Unos se hadronizan y el quark-top se desintegra. El electrón. Bueno, el electrón es el más conocido por todos, ¿no? El electrón se detecta directamente. Los electrones se pueden detectar fácilmente con muchos dispositivos, ¿no? Es la parte que mejor entendemos. Sin dispositivo también se detecta, ¿eh? También. También. El muón. El muón es una partícula muy parecida al electrón. No forma parte de los átomos y por eso no nos suena tanto, pero su comportamiento es muy similar y también se detecta directamente. Ya os contaré cómo. El tau. El tau es muy parecida a estas dos, pero no se puede detectar directamente porque su tiempo de vida medio es como de 10 a la menos 10 o 10 a la menos 9 segundos. Es decir, vive demasiado poco como para que consiga atravesar un detector de partículas y lo podamos detectar. ¿Vale? Entonces, el tau lo voy a poner en que se desintegra. Vale. Luego, ¿qué tenemos aquí? Los neutrinos. A alguien le sonarán los neutrinos. Los neutrinos son unas partículas que prácticamente no interaccionan con nada. De hecho, la mayoría de los neutrinos que se producen no interaccionan con nada de todo el universo. Una vez que produces un neutrino, el neutrino vuela. Si se produce en la Tierra, pues sale de la Tierra y avanza en el universo y avanza y avanza y avanza. Cuanto más avanza, menos densidad de materia se encuentra. El universo se va expandiendo, menos densidad de materia se encuentra y al final no interacciona con nada en toda en toda la edad del universo. Nunca, jamás. Así que los neutrinos directamente los ponemos en que no se detectan. Vale, eso de que no se detectan no quiere decir que es imposible detectar los neutrinos. Hay maneras de detectar neutrinos. Hay experimentos de neutrinos que lo que hacen es producir una barbaridad de neutrinos, por ejemplo, 10 a la 40 neutrinos, y si tú produces un 0,00000003001%, pues ya detectas suficientes, ¿vale? Pero aquí, en el CERN, producimos muy pocos neutrinos, ¿vale? Por cada muón producimos un neutrino en algunas de las colisiones, o por cada electrón. O sea, se producen muy pocos neutrinos y no se detecta ninguno. La probabilidad es 0. Entonces los colocamos aquí. Vale, y luego nos quedan pues el resto de bosones. Fotón. Todo el mundo tiene aquí detectores de fotones en su cara. Fotón es como la partícula más fácil de detectar. Juan, tenemos una preguntita por ahí, bueno, cuando puedas. Acabo ahora, ¿vale? Nos queda el bosón Z, el bosón W y el bosón de Higgs. Estos tres van a la categoría de que se desintegran. El tiempo de vida medio de estos bosones ronda los 10 a la menos 23, 10 a la menos 24 segundos. Es decir, prácticamente en cuanto se producen, se desintegran. Vale, y luego tenía aquí otra categoría que dije que iba a poner con comillas, que es que se etiquetan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que algunas de estas partículas, por cómo se desintegran o por cómo se hadronizan, se puede inferir que han estado ahí. ¿Vale? Estas partículas son fundamentalmente el quark B, tal vez el quark C, aunque es más difícil, y el tau. ¿Vale? Es decir, por sus características de masa y por cómo se desintegran o cómo se hadronizan, dejan una traza particular en los detectores y se puede no decir con una certeza muy clara que esto que hemos detectado aquí es un quark B o esto que hemos detectado aquí es un tau, pero sí, esto que detectamos aquí tiene una probabilidad muy alta de ser un B, un C, un tau. ¿Vale?
No es como el fotón o el muón o el electrón, que lo podemos saber con un 99,9% de probabilidad de que esta traza de aquí en este detector viene de una partícula, que es un electrón, un muón, un fotón. Y, vale, ¿me queda alguna? Yo creo que no. Vale. Entonces, antes de ir a la pregunta, ¿cómo se detectan las partículas? Bueno, los muones, los neutrinos, luego os comento. Estas hemos dicho que las detectamos directamente. Las que se desintegran, ¿cómo las detectamos? Bueno, se desintegran a otras partículas que al final se desintegran a partículas que detectamos directamente. Entonces, no podemos detectar directamente estas partículas porque viven muy poco, pero sí que detectamos los productos de desintegración a los que se desintegran. Las que se hadronizan no las podemos detectar directamente, pero dan lugar a hadrones, a protones, a neutrones, a piones, a kaones, a otro tipo de hadrones que sí los detectamos directamente. Entonces, las partículas que se hadronizan dan lugar a un chorro de partículas en forma de cono, ¿vale? Son muchas partículas. Imaginaos que aquí tenemos un quark. Da lugar a un chorro de partículas que llamamos jet. Jet o jet hadrónico. Vale, pues estos jets sí que se detectan muy bien. Es muy difícil decir, a partir de un jet, si aquí se produjo un quark U, un quark D, un quark C, pero es un poquito más fácil saber si viene de un quark B. Por cómo se desintegra el tau se desintegra a hadrones también. Entonces también forma jets. Y por cómo se desintegra el tau, también es bastante fácil saber si un jet viene de un tau o no. ¿Vale? No voy a entrar en esto, pero es básicamente que un U todas las partículas que vienen de un jet de la hadronización de un quark U vienen de un punto, mientras que para un B o un tau existen partículas que vienen tras un cierto desplazamiento. Esto es por el tipo de vida de algunas de las partículas que se producen ahí. Vale, esto es bastante técnico, no voy a hablar más de ello. Si tenéis alguna pregunta, pues puedo contestarla ahora. ¿Decías, Eloy, que había alguna pregunta? Sí, de hecho hay dos. Una de Alexis Jauregui, que dice, el tiempo de vida de las partículas es determinado por la cantidad de masa que posee la partícula, o eso solo aplica a algunas. Es una de las propiedades, es una de las de los observables, de las variables que afectan. ¿Vale? Hay una formulita por ahí que te dice cómo depende de la masa, el tiempo de vida medio, y el tipo de vida y la masa afecta al tiempo de vida. O sea, hay otras cosas que también afectan, pero la masa es una de ellas. Así que sí, normalmente cuanto más masa tenga una partícula, menor será su tiempo de vida. Pero lo dicho, influyen también otras cosas. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra de Jesús Fernando, solamente para mencionarlo y acordarle un poco. Pregunta, ¿qué hay del gravitón? Bueno, el gravitón creo que lo comenté antes, que la fuerza gravitatoria todavía no se entiende a estas escalas y efectivamente el gravitón es una partícula totalmente hipotética. No tenemos ni idea de si existe, no tenemos ni idea de sus propiedades. En la mayoría de los marcos teóricos tiene unas propiedades que vienen dadas. Tiene, por ejemplo, un spin de 2. El spin del gravitón sería 2. Pero lo dicho, no se ha observado, no se ha medido y por tanto no entra dentro de esta categoría, de esta categorización. Vale, gracias. Y por último, ya para continuar, Miguel Fernández pregunta, ¿se puede medir el tamaño de los quarks? El tamaño de los quarks. Bueno, aquí hablar de tamaño es complicado. ¿Por qué? Porque hasta donde sabemos, estas partículas no tienen tamaño. El electrón no tiene tamaño. El electrón es una partícula puntual. Es muy difícil para nuestros cerebros entender que algo no tiene tamaño, ¿no? Pero es puntual. Si es puntual, significa que no se puede decir que sea así de grande o así de pequeño. No tiene tamaño. Se puede asignar un tamaño mirando, por ejemplo, a la longitud de onda
que tiene esa partícula en reposo. Eso es lo que se conoce como la longitud de onda de Broglie. Cada partícula tiene cierta longitud de onda de Broglie y eso te puede dar un tamaño. Entonces, si haces eso, claro, es que es un tamaño entre muchas comillas, porque es un tamaño de donde se encuentra una onda cuando la partícula se mueve, pero la onda realmente puede estar en todos los puntos del espacio a la vez. Entonces, es una movida esto, no es algo sencillo. Pero si quieres saber más o menos el tamaño a partir de esta concepción, que ya te digo, no es un tamaño que puedas decir esto mide tanto, pues para un quark sería de más o menos 10 a la menos 15 metros. ¿Vale? 10 a la menos 15 sería un Fermi, un femtómetro, mientras que para tener una referencia, para el electrón sería de 10 a la menos 10, más o menos, del orden de un Armstrong. Ok, gracias. Adelante. Muy bien. Vale, entonces esto es más o menos lo que quería contar de cómo se detectan las partículas. Ahora, voy a hablar de cuáles son los diferentes detectores de partículas que tenemos. Vale, imaginamos que aquí viene un protón por aquí, otro protón por aquí, aquí colisionan y salen nuevas partículas. Entonces podemos tener por aquí, por ejemplo, un electrón, podemos tener por aquí un muón, podemos tener por aquí un chorro de partículas de algo que se ha hadronizado. ¿Vale? Entonces, lo primero que se hace es poner un campo magnético grande. Eso es fundamental. ¿Por qué? Voy a poner aquí un campo magnético, normalmente con esta letra. Lo que va a hacer el campo magnético es que las partículas se giren. Ya sabéis, ¿no? Fuerza de Lorentz hace que las partículas cargadas se giren. Entonces, si por ejemplo tenemos un fotón, el fotón saldrá en línea recta. Pero, por ejemplo, un electrón, bueno, haría una curva, un muón haría otra curva. El radio de curvatura, si es en un sentido o en otro, nos diría la carga de la partícula. Entonces, por solo el hecho de poner un campo magnético que conozcamos muy bien, ya podemos empezar a distinguir partículas con carga positiva de partículas con carga negativa. Ya podemos empezar a distinguir más o menos si tenemos, por ejemplo, un electrón o un muón. ¿Por qué? Porque la masa del muón es mayor y, por tanto, se gira menos, ¿vale? Estas son fórmulas de electromagnetismo clásico, al final. El hecho de que el campo magnético curva las partículas y que la curvatura de estas partículas, bueno, las partículas tienen un momento lineal, tienden a no curvarse, entonces ahí hay una fuerza y la fuerza será mayor para las partículas que tienen menos masa. ¿Vale? Entonces tenemos un campo magnético. Profesor, ¿vale? entendemos que el fotón va recto porque no le afecta el campo magnético. Porque no tiene carga eléctrica. Vale, eso es. Porque no tiene carga eléctrica, sí. Vale. ¿Vale? Entonces, ahora hay diferentes tipos de detectores. Normalmente, en la parte central, se pone un detector que es un detector de trazas. Es lo que llamamos el tracker. ¿Vale? Tracker o detector de trazas. Luego, hay otras dos capas, las voy a poner así, que se llaman calorímetros, y tenemos el calorímetro electromagnético, lo que llamamos el ECAL, ¿vale? Calorímetro electromagnético. Y otro que es HCAL, calorímetro hadrónico. Y por último, tenemos una parte de fuera, que tiene esta pinta, que son las cámaras de muones. Cámaras de muones. ¿Vale? Entonces, y todo ello está metido en un campo magnético, ojo. Entonces,
Entonces, vamos a empezar desde dentro hacia afuera. Más en el interior tenemos el tracker. El tracker es una tecnología muy parecida a las cámaras de fotos de los teléfonos móviles, ¿vale? Es decir, en los celulares tenemos una cámara que básicamente es un detector de silicio, al final es un semiconductor que detecta cuando los fotones llegan a la cámara, ¿no? Bueno, en este caso, el funcionamiento es más complejo, es mucho más preciso, pero viene a ser lo mismo. Vienen a ser píxeles o elementos muy pequeños de silicio o de un material semiconductor que no es sensible a la luz, sino que es sensible al paso de las partículas cargadas. Las partículas cargadas pasan por ahí y digamos que este detector lo que hace es entender píxeles. El detector no es una superficie, como en la cámara de los celulares o como en las cámaras de fotos, sino que es tridimensional. De manera que cuando una partícula atraviesa los píxeles del tracker, del detector de trazas, se van encendiendo los píxeles, los puntitos, de manera que nosotros podemos deducir o extrapolar la traza que ha hecho la partícula, la trayectoria de la partícula, ¿vale? Esto nos vale para partículas cargadas, solo partículas cargadas. Es decir, un fotón puede atravesar el tracker sin prácticamente interaccionar, mientras que un electrón que atraviese el tracker deja una traza cargada. Lo mismo con los hadrones que provienen de los jets, los hadrones cargados, como los protones, por ejemplo. Y los hadrones cargados, el electrón, el muón, el fotón no. Eso, ¿vale? Nos dejaría una traza. Luego tenemos los calorímetros ICAL y HCAL, el calorímetro electromagnético y el calorímetro hadrónico. Entonces, la función de estos calorímetros es medir con mucha precisión la energía de las partículas y pararlas, que no lo atraviesen, ¿vale? El detector de trazas, digamos que es un material relativamente ligero, que cuando una partícula pasa por ahí, deja una traza, pero no se frena. Las partículas que salen de las colisiones son muy energéticas y son capaces de atravesar todo el detector de trazas y llegar a los siguientes detectores. Sin embargo, en el calorímetro electromagnético tenemos que parar todos los electrones y los fotones. Electrones y fotones son las partículas electromagnéticas, por excelencia, más que cualquier otra. Y todos se paran en el calorímetro electromagnético. Se paran y depositan toda su energía, de manera que nosotros en el calorímetro electromagnético tenemos un detector que al final transforma todo lo que llega en luz y a su vez en señales eléctricas con las que podemos deducir cuál es la energía de electrones y fotones. Por ejemplo, os podéis estar preguntando, un protón también interacciona electromagnéticamente. Sí, un protón interacciona electromagnéticamente y, por tanto, sí que deja parte de la energía en el calorímetro electromagnético, pero normalmente va más allá, no se para. Es decir, pasa al siguiente detector. Mientras que electrones y fotones se paran siempre. El protón, por ejemplo, pasa al siguiente detector, que es el calorímetro hadrónico. El calorímetro hadrónico hace lo mismo que el electromagnético, es decir, parar las partículas y medir su energía, pero funciona para hadrones, es decir, para protones, para neutrones y para otro tipo de hadrones, ¿vale? Y por último, tenemos las cámaras de muones. Los muones, por sus características, atraviesan todo el detector. De hecho, estas colisiones de partículas se producen a 100 metros bajo tierra y a 100 metros bajo tierra no llegan otras partículas, pero los muones sí. Pueden llegar muones a 100 metros bajo tierra. ¿Por qué? Porque los muones interaccionan relativamente poco, de manera que son capaces de atravesar muchísimo material, ¿vale? Ahora mismo, a todos nosotros nos están atravesando muchos muones. Se producen en las capas altas de la atmósfera debido a colisiones de otras partículas que vienen de rayos cósmicos. Se producen muones, llegan hasta nosotros
y atraviesan parte de la Tierra, ¿vale? Los más energéticos pueden atravesar muchos metros de material. Entonces, lo bueno es que, bueno, por eso tenemos en la última capa del detector las cámaras de muones, porque si una partícula atraviesa esas cámaras, ya sabemos que es un muón. El resto se paran todas. Los hadrones se paran en el calorímetro hadrónico, los fotones y electrones se paran en el calorímetro electromagnético. Y otras partículas ya se han desintegrado antes. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo detectaríamos? Imaginaos, hacemos una colisión entre protones. ¿Cómo detectamos un electrón? Bueno, un electrón es una partícula cargada, ¿verdad? Entonces, deja una traza en el detector de trazas. Esto no se ve nada. Un electrón dejaría una traza en el detector de trazas y luego, cuando llega al calorímetro electromagnético, dejaría ahí toda su energía. ¿Vale? Ahí tendremos nuestro electrón. Un fotón veríamos que no deja ninguna trayectoria en el detector de trazas. ¿Por qué? Porque no tiene carga. Si no tiene carga, el detector de trazas no lo ve. Pero es una de las partículas que se frenan en el calorímetro electromagnético. Entonces, un fotón lo veríamos como simplemente un depósito de energía grande en el calorímetro electromagnético, pero que no se asocia con ninguna traza en el detector de trazas. ¿Vale? ¿Se entiende? Un muón es lo más fácil. El muón es la única partícula que llega al exterior del detector, a las cámaras de muones. Entonces, un muón lo veríamos como una traza en el calorímetro, en el detector de trazas. Puede que una pequeña deposición de energía en el calorímetro electromagnético, porque como tiene carga, puede dejar un poquito de energía allí, pero sobre todo que la traza del muón continúa y pasa por las cámaras de muones. Entonces, el muón es muy fácil. Y luego, directamente, estas son las tres partículas que detectaríamos muy bien, y luego tendríamos los jets, los chorros de partículas hadrónicas. Los chorros de partículas, vamos a hacer el caso de un neutrón y un protón, aunque normalmente no se producen por separado, sino con muchas partículas en forma de chorro. Pero si tuviéramos un protón, tendríamos una traza que pasa por el detector de trazas, ¿vale? El protón está cargado, así que tenemos una traza ahí se va curvando por el campo magnético. Dejaría una pequeña deposición de energía en el calorímetro electromagnético, porque tiene carga, y dejaría una deposición de energía muy grande en el calorímetro hadrónico, porque es un hadrón. ¿Vale? El neutrón es neutro. Como el neutrón es neutro, imaginaos que tenemos un neutrón que va por aquí, no dejaría ninguna traza en el detector de trazas, porque es neutro. No dejaría ningún depósito de energía en el calorímetro electromagnético, porque es neutro. Y sí dejaría un depósito de energía grande en el calorímetro hadrónico, porque es un hadrón. ¿Vale? Entonces, habéis visto que para el caso del protón, el neutrón, el muón, el electrón y el fotón, tienen depósitos de energía y trazas diferentes, de manera que nosotros con nuestra combinación de detectores, detector de trazas, calorímetro electromagnético, calorímetro hadrónico y cámaras de muones, podemos distinguir todas las partículas que podemos detectar. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Si hay alguna pregunta, aprovechad ahora. Sí, Joan, que tenía el micrófono cerrado. Me preguntan por ahí que en el stream que no comprendo cómo se detecta el electrón. ¿El electrón? Sí, el electrón me dicen, sí. El electrón se puede detectar con muchos tipos de detectores de partículas. ¿Vale? El más sencillo, bueno, con el propio tracker, lo podríamos ver como el electrón es una partícula cargada y en ese detector, cuando una partícula cargada lo atraviesa, simplemente digamos que se registra su carga
en los píxeles del propio tracker. Entonces lo veríamos como una serie de puntitos por donde ha pasado el electrón y podemos deducir que es un electrón, sobre todo si estamos en un campo magnético, entonces el electrón se gira, entonces medimos la circunferencia y podemos saber que es un electrón, ¿vale? Que coincide con su masa. Una cosita, el esquema que estás haciendo se ve, pero bueno, falla un poquito la calidad de imagen. ¿Habría manera luego de facilitarles a los chicos ese esquema Sí, la cosa es que en cuanto acabe con esto, voy a compartir pantalla y os voy a enseñar algo que se va a ver mejor, ¿vale? Vale. De hecho, podemos pasar ya a eso para no retrasarnos más. Bueno, como quieras. Vale, voy a compartir imagen. Voy a compartir pantalla y me tenéis que decir si se ve bien o no. Vale, se ve, ¿verdad? Ahora seguramente entrará en un bucle. Sí. ¿Lo veis? Sí, el bucle. Ahora sí, eso así. ¿Puedes poner en grande lo otro? ¿Qué es lo otro? O sea, se te ve tu pantalla y luego, o sea, se te ve tu cámara a ti y luego... Ah, bueno, eso es cada uno que tiene que fijarlo. Ah, sí, tenéis que ir a... Chicos, fijar en el recuadro de la pantalla, no de Swan, sino de su ordenador en la pantalla, fijarlo, si queréis. Vale, entonces, ahora mismo deberíais estar viendo una imagen del detector CMS. El detector CMS es uno de los 4 detectores donde se producen las colisiones en el centro. Y bueno, es en el que yo trabajo, ¿vale? En este gran detector. Podéis ver aquí el tamaño de una persona para que os hagáis una idea del tamaño del detector. Es enorme. Bueno, pues aquí en el centro, esto es un esquema, ¿vale? Está abierto y se ven las diferentes capas. Aquí en el centro, por aquí van los protones y aquí en el centro se producirían las colisiones. Y las partículas que se producen aquí atraviesan los diferentes detectores que os he comentado. Entonces aquí en el centro tendríamos el tracker, el detector de trazas. Luego tendríamos el calorímetro electromagnético, que es esto de aquí. El calorímetro hadrónico, que es esto de aquí. ¿Vale? Luego todo esto blanco sería el imán realmente. En CMS el campo magnético se produce con un solenoide, que sería todo esto blanco. Y luego toda la parte externa, todo esto rojo, serían las cámaras de muones. ¿Vale? Es decir, todas las partículas, fotones y electrones se quedarían en esta capa verde de aquí y todos los hadrones se quedarían en esta capa amarilla. Y solo los muones conseguirían llegar a las cámaras de muones. Lo estoy retransmitiendo en stream. ¿Vale? En aquí se ve un poquito mejor la estructura interna. Está grabado en Facebook, no en la página de siempre, en una que se llama Academia. Vale, esto es un esquema y esta es la pinta que tiene el detector realmente. ¿Vale? Esto sería un corte transversal del detector. Aquí en el centro tendríamos el detector de trazas, se producirían aquí las colisiones de protones. Aquí tendríamos, justo en el centro del detector de trazas, esto sería el calorímetro electromagnético. Esto de aquí azul sería el calorímetro hadrónico. Esto de aquí sería el imán, el solenoide. Y todo lo de fuera serían las cámaras de muones. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos antes, un electrón que parte del centro de la colisión, pues dejaría una traza, se curvaría y dejaría una traza en el detector de trazas y un depósito de energía en el calorímetro electromagnético. Eso es el electrón. El protón dejaría una traza en el detector de trazas porque está cargado. Un depósito pequeño en el calorímetro electromagnético y un depósito grande en el calorímetro hadrónico. Un neutrón no está cargado, por tanto, no deja traza en el detector de trazas, no deja energía en el calorímetro electromagnético,
pero sí deja un depósito de energía en el calorímetro hadrónico porque es un hadrón. Un fotón no está cargado, así que no deja trazas en el detector de trazas, pero sí deja un depósito de energía grande en el calorímetro electromagnético. Y por último, un muón es muy fácil porque es el único que llega a las cámaras de muones. Aparte de eso, dejaría una traza en el detector de trazas. ¿Vale? ¿Más o menos entendido? Sí. Eso es una sección, ¿verdad? Eso se cierra. Sí, esto es una sección. Hay otro igual. ¿Cómo? Hay otro igual, parecido, que dice otra parte igual, que cierra contra esa. Sí, más o menos. Sí. Bueno, más o menos, sí. O sea, al final, esto sería un corte, pero sería compacto, estaría cerrado. Eso. ¿Vale? Entonces, cuando detectamos partículas, a veces las representamos con dibujos como el que tenéis aquí. ¿Vale? Esto sería como extrapolaríamos las trayectorias a partir de nuestro detector. Entonces, en esta colisión en particular, bueno, se vinieron protones por aquí, se produce un montón de partículas cargadas. Con nuestro detector interno, nuestro tracker, conseguiríamos detectar todas estas trazas que están en amarillo, que se corresponden con partículas cargadas. Y en particular en esta colisión lo que tenemos es, esto verde se corresponde con una deposición de energía en el calorímetro electromagnético y esto naranja serían deposiciones de energía en el calorímetro hadrónico, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos son dos deposiciones muy grandes en el calorímetro electromagnético que no se corresponden con ninguna traza naranja. Es decir, son dos fotones, no pueden ser otra cosa. ¿Vale? Es decir, en esta colisión se producen dos fotones. ¿Vale? Esto de aquí es lo mismo que hemos visto, pero nuevamente un plano transversal. ¿Vale? No en 3D, sino simplemente coger el plano del centro. Se vería algo así. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos un montón de trazas que vienen de las colisiones de protones. Tendríamos deposiciones en el calorímetro electromagnético que están aquí y tendríamos deposiciones en el calorímetro hadrónico, que es la parte de detrás. ¿Vale? Entonces aquí veríamos claramente en esta colisión, yo diría que se ve claramente, de hecho están marcadas como en verde en lugar de estar marcadas en naranja, trayectorias curvadas que luego se corresponden con una deposición de energía en el calorímetro electromagnético. Entonces, claramente son 4 electrones, ¿vale? Porque los electrones son las únicas partículas que dejan una deposición de energía grande en el calorímetro electromagnético y aparte tienen una trayectoria, una traza en el detector de trazas. ¿Cómo veríamos ahí el fotón, Joan, los fotones? El fotón lo veríamos, bueno, como aquí. Es decir, muy parecido al electrón, como una deposición de energía en el calorímetro electromagnético, pero sin traza en el centro, porque no está cargado. Vale. Entonces, solo me queda por contaros dos cosas antes de ponernos a practicar esto de aquí, ¿vale? Antes de ponernos a practicar, me queda por contar dos cosas. A ver si puedo dejar de compartir pantalla. ¿Dónde está? Aquí. Las dos cosas que me queda por contaros es cómo detectaríamos entonces las partículas que se desintegran. ¿A qué se desintegran? Por ejemplo, el bosón W o el bosón Z o el bosón de Higgs. Bueno, aquí depende de la partícula, se desintegra de una manera o de otra. Por poner un ejemplo, vamos a tomar el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, si a alguno le gusta la física de partículas, sabrá que se descubrió cuando el bosón de Higgs se desintegra a dos bosones Z y a su vez esos bosones Z se desintegran a electrones o muones. ¿Vale? Pero también se descubrió el bosón de Higgs desintegrándose a dos fotones. De hecho, la colisión que os enseñé antes, donde solo había dos fotones, podría venir perfectamente de un bosón de Higgs. Entonces, las partículas que habíamos puesto que se desintegraban era el quark top, el tau
y los bosones W, Z y Higgs, ¿vale? Entonces, el quark top se desintegra casi siempre en un quark B y en un bosón W. Entonces, el quark B lo tenemos ahí arriba, se hadroniza, daría lugar a un chorro de partículas hadrónicas y el bosón W pues se vuelve a desintegrar. ¿En qué se desintegra el bosón W? El bosón W se puede desintegrar en dos quarks, es decir, detectaríamos dos chorros de partículas, o se podría desintegrar a un leptón y un neutrino, es decir, un electrón y el neutrino del electrón, o un muón y el neutrino del muón, o un tau y el neutrino del tau. ¿Vale? El tau también se desintegra. El tau se puede desintegrar o bien a un electrón y neutrinos, o bien a un muón y neutrinos, o bien a hadrones. De manera que, como os había dicho, el tau también puede dar lugar a jets hadrónicos, a un chorro de partículas hadrónicas. El bosón Z. El bosón Z tiene carga cero, ¿vale? Si tiene carga cero, quiere decir que solo se puede desintegrar a cosas que su suma de carga sea cero. Entonces se puede desintegrar a dos quarks, de manera que la suma de carga sea cero, a un electrón y el antielectrón, ¿vale? A un muón y a un antimuón, a un tau y a un antitau, ¿vale? Siempre en parejas de cosas que su carga sume cero. Bueno, no hablé nada de antimateria ni de antipartículas, pero para lo que llevamos nosotros, como si fuera dos electrones o dos muones o dos taus o dos quarks. Eso es el Z. Y luego el bosón de Higgs se puede desintegrar a dos bosones W o a dos bosones Z o a dos quarks B o a dos fotones, ¿vale? Se puede desintegrar de muchas maneras. Entonces os preguntaréis, si nosotros vemos, por ejemplo, detectamos dos muones, el muón al final es la partícula que mejor se detecta. Como habéis visto, es la única que atraviesa todo el detector y llega a las cámaras de muones. Así que a los físicos de partículas nos gusta mucho porque es muy fácil de detectar. Entonces, si se detectan dos muones, os podéis preguntar, ¿cómo sabemos que ahí se han producido dos muones o se han producido dos bosones W a la vez y cada uno de ellos se ha desintegrado en un muón? ¿O se ha producido un bosón Z que se ha desintegrado en dos muones? Bueno, pues para eso hay que no solo detectar las partículas, que es lo que os he contado hasta aquí, sino también medir el momento que llevan. Si medimos el momento que llevan, y es algo que podemos hacer porque tenemos un campo magnético conocido, ¿vale? Eso es hacer, si tenemos el campo magnético y vemos el radio de curvatura, eso es hacer las cuentas y con eso podéis saber el momento de la partícula. Si conocemos el momento de la partícula, podemos hacer una cosa que es calcular la masa invariante del sistema, ¿vale? Calcular la masa invariante se hace también con momentos. En particular, nosotros utilizamos cuadrimomentos, son momentos de 4 dimensiones porque todo esto es relativista, pero básicamente calculamos una masa. ¿Qué pasa? Que si tenemos dos muones, los detectamos bien, medimos un momento y calculamos su masa, si su masa son 90 G, por ejemplo, sabemos con certeza o con muchísima probabilidad que esos dos muones vienen de un bosón Z, porque la masa del bosón Z es 90 G. Y la masa, lo bueno es que es invariante, la masa de las partículas. Entonces, si esos dos muones que medimos muy bien, en lugar de reconstruir una masa, lo decimos así, reconstruir una masa significa que los medimos, calculamos el momento, calculamos la masa invariante y vemos qué valor tiene. Pues si reconstruyen una masa de 91 G, vienen de un bosón Z. Si reconstruyen una masa de 125 G, que es la masa del bosón de Higgs, vienen de un bosón de Higgs. Si tenemos dos partículas que reconstruyen una masa de 80 G, que es la masa del bosón W, pues seguramente es que ahí se haya producido un bosón W. Si reconstruimos una masa de 170 G, que es más o menos la masa del quark top, pues vendrán de un quark top, ¿vale? Y así tendríamos a las diferentes partículas que se desintegran nada más producirse. Tenemos que reconstruirlas, es así como lo llamamos, pero es básicamente detectar todas las partículas que vienen de la desintegración de estas partículas y calcular, pues por ejemplo, la masa, ¿vale? No solo la masa, también sabemos que el bosón W tiene carga. Pero la carga del bosón W puede ser +1 o -1.
Entonces, si detectamos las partículas de las que se desintegra y tiene carga, pues puede ser un bosón W. Si las partículas no tienen carga neta, la suma de todas las cargas es 0, pues ya no puede ser un bosón W. Podría ser un bosón de Higgs, que tiene carga 0, podría ser un bosón Z, que tiene carga 0. O podría ser un fotón que ha dado lugar a más partículas, ¿vale? Por un proceso que se llama producción de pares, de manera que la carga siempre se conserva. Tiene que ser, si es un fotón, pues las partículas a las que se integra se llaman carga 0. Tendrían carga 0. Una cosa muy importante es que a todas estas partículas que detectamos, que las que sí detectamos, a las que ya se han desintegrado, lo llamamos estado final. ¿Vale? Quedaros con este nombre, estado final. Es decir, podemos tener un bosón Z y un estado final que sean 2 muones, que es lo que nosotros detectamos. Podemos tener un bosón de Higgs y un estado final que sean 4 muones. Y en algunos casos podemos tener, por ejemplo, la producción de 2 bosones W con un estado final de 2 muones que sea muy similar a la producción de un bosón Z con un estado final de 2 muones. Si os fijáis, hay algunos estados finales que coinciden. Es decir, la producción de 2 bosones W a la vez y de un bosón Z pueden dar lugar a estados finales muy similares. Así que aquí hay que hacer estadística, hay que contar el número de veces que se producen unos y el número de veces que se producen otros. Hay que reconstruir masas invariantes para poder distinguir entre cuando se están produciendo unas partículas y otras. ¿Vale? Entonces, ya llevamos más o menos una horita. Entonces, ahora lo que quería hacer es, seguramente os ha comentado Eloy, ir a una aplicación que está en Telegram para poner a prueba todos estos conocimientos y jugar con cómo se detectan las partículas contando las trazas y mirando dónde tenemos trazas y dónde tenemos deposiciones de energía. Antes de ir a eso, puedo responder preguntas. Tenemos algunas por ahí, por ejemplo, Kevin Castro, ahora sí las voy a mencionar todas, ¿vale? Si el invento para detectar partículas es humano, ¿puede haber partículas nuevas que se escapen a lo que sabemos para detectarlas, como el gravitón, por ejemplo? Sí, pero para eso tenemos un truco que no he comentado, que es que, por ejemplo, nosotros podemos saber en una colisión si se han producido neutrinos o no. No podemos detectar los neutrinos, pero sí podemos saber si se han producido. ¿Por qué? Imaginaos que tenemos un protón que viene por aquí, otro protón que viene por aquí, y se produce un bosón W. El bosón W sabemos que se desintegra, pues por ejemplo, a un electrón y un neutrino. Entonces nosotros detectaríamos un electrón y el neutrino no lo detectamos. Pero sabemos que en los dos protones cuando colisionan, el momento de la colisión es 0. ¿Por qué? Porque se anula el momento de por aquí y el momento de por aquí. Y el momento se conserva, siempre. Entonces sabemos que en las partículas que tenemos al final se tiene que conservar el momento. Si solo vemos un electrón, el momento no se conserva. Entonces deducimos que ahí tiene que haber algo que no estamos detectando. En este caso sabemos que es un neutrino, porque esto ya lo hemos medido. En el caso de una partícula que no conocemos, como el gravitón mencionaba, o una partícula de materia oscura, o cualquier otro tipo de partícula, deduciríamos que no la estamos detectando, pero que está ahí. ¿Por qué? Porque se conserva el momento. Y lo mismo con el resto de las leyes de la física. Si en alguna colisión no se conserva la carga, es que hay algo que no estamos midiendo, seguramente. Porque hasta donde sabemos, la carga se conserva siempre. Y así con el resto de cosas. Una cosita que te pregunto yo, Joan. ¿La búsqueda o el posible descubrimiento del gravitón sería solidario con la teoría de la relatividad de Einstein? Vamos a ver. La teoría de la relatividad de Einstein es una aproximación muy buena a la gravedad, pero no es una teoría fundamental del universo.
Por eso digo que si sería solidaria el descubrimiento de un gravitón, contradeciría... Vale, una pregunta. ¿La teoría de la gravedad de Einstein es solidaria con la de Newton? No, bueno, no. Pues eso mismo. Es decir, la de Newton está superada por la de Einstein, pero la de Newton se sigue utilizando porque funciona muy bien en unas escalas. Si se descubre el gravitón, la teoría de Einstein seguiría funcionando muy bien para otras escalas. No, que eso estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, sí. Pero quiero decir que el gravitón es como que más responde a una gravedad newtoniana, ¿no? Partículas, interacciones, ¿o no? Y a grandes escalas, si existe también. Es decir, si existe el gravitón, los cuentos del espacio-tiempo, eso es una milonga. ¿Vale? Gracias. Sí. El espacio-tiempo curvo sería otra cosa. Sí. O podría existir, pero subordinado a la existencia del gravitón. Exacto, claro, eso. A eso he ido precisamente. Eso es. Vale. No te pregunta más por ahí. A ver, Karen. Sí, pues ahorita que mencionabas lo de las colisiones, dice Larkman, Joan, ¿siempre las colisiones son solo con protones? ¿La energización de neutrones o electrones se puede hacer? Vale, eso es una buena pregunta. Esto lo podemos dejar para otra masterclass, pero para acelerar las partículas se utilizan campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces, acelerar neutrones es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tienen carga. Entonces, es muy difícil acelerarlos. Así que neutrones no se utilizan. Electrones sí. Existen aceleradores, no los grandes, pero existen aceleradores, y existieron en el pasado, que aceleraban electrones. Así que con electrones se puede hacer. En el caso del gran colisionador de hadrones, acelera hadrones, como su propio nombre indica. Y estos pueden ser protones, que es un tipo de hadrones, o núcleos de átomos pesados, ¿vale? Por ejemplo, también acelera núcleos de plomo o núcleos de carbono, creo, o núcleos de otros elementos que también son hadrones. Pregunta por aquí un chico, lo que además preguntó antes. Lo que pasa es que no sé si esa pregunta a lo mejor sería mejor tratarla en otro espacio, no lo sé, tú me dirás. Pregunta Michael por el inflatón. ¿Qué es el inflatón exactamente? Bueno, el inflatón es una partícula hipotética, pero que no vamos a descubrir en el CERN, que se supone que es la partícula responsable de la inflación que hubo a los inicios del universo, ¿vale? Entonces, como a los físicos nos gusta explicarlo todo con partículas, por eso pensamos que tiene que haber una para la gravedad, que es el gravitón, y como pensamos que hubo un fenómeno que es la inflación al inicio del universo, pues también asociamos una partícula a la inflación, y eso sería el inflatón. Y tendría unas propiedades y se habría desintegrado, dando lugar a más materia, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Más cosillas? Perfecto. Entonces, siguiendo, Francisco pregunta, ¿cuántos TBE en la actualidad se trabaja en el LHC? Vale. Las primeras colisiones en 2017, en 2010, se producían a 7 teraelectronvoltios, ¿vale? 7 TeV. En 2012, a 8 teraelectronvoltios. Luego, en 2015, se alcanzaron los 13 teraelectronvoltios. Y no sé si habéis estado atentos, pero este mes, hace 3 semanas, más o menos, en el CERN estuvimos celebrando porque se alcanzaron por primera vez un récord de energía a 13,6 teraelectronvoltios. ¿Vale? Así que ahí estamos ahora mismo, en 13,6. Qué bueno, sí. Y la última, ya para continuar con la actividad, si así lo quiere, Joan, Sebastián pregunta, ¿para encontrar otras cosas nuevas sería bueno construir otro nuevo acelerador más grande que el CERN o no? Vale, esto es una muy buena pregunta, ¿no? Porque digamos que hasta ahora, a lo largo de la historia, sabíamos que teníamos que encontrar. Más o menos sabíamos cuál sería el siguiente paso. Teníamos una tabla de partículas que estaba incompleta. Íbamos completándola, descubriendo nuevas partículas. Pero la última pieza que teníamos, más o menos segura, era el bosón de Higgs, que se produjo hace 10 años, por primera vez. La pregunta es ahora, ¿qué necesitamos para descubrir nuevas partículas? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque no sabemos si lo siguiente que podemos descubrir va a ser materia oscura, si lo siguiente va a ser algún tipo de gravitón, que no lo creo,
si lo siguiente va a ser algún tipo de partícula rara como el axión, o no tenemos ni idea de cuál va a ser la siguiente partícula. Entonces no sabemos si necesitamos producir más y más y más colisiones, ¿vale? Porque las colisiones son sucesos cuánticos, entonces en cada colisión se produce una cosa diferente. Son sucesos probabilísticos. Entonces una manera de buscar es producir más y más y más y más y más y ver si se produce algo raro, algo nuevo. O hacer un acelerador más grande para poner más energía, de manera que cuando hacemos E igual a mc cuadrado, tenemos más energía y podemos tener más masa. Y así conseguiríamos producir partículas más masivas, con más masa. No sabemos cuál es el camino. Yo tenía otra pregunta, Joan. A vosotros, Sí. Quiero preguntar un poco del día a día, cómo es el trabajo. A vosotros, ¿cómo os llegan esos datos? Me imagino que nos lleguen los dibujitos y los interpretéis. Me imagino que os llevan tablas de datos. Y quería saber un poco que me cuentes eso. ¿Cómo hacéis? Si trabajáis en un grupo, tenéis un jefe coordinador de cada grupo, ¿qué es lo que veis? Cuéntame un poco ese aspecto del día a día. Vale. Bueno, pues yo trabajo con el detector que os enseñé, CMS. En CMS trabajan unos 2.000 físicos, ¿vale? 2.000. Estos 2.000 se reparten a lo largo del mundo. No están todos aquí en el CERN, sino que hay grupos de físicos que están en diferentes universidades a lo largo del mundo. Hay varias universidades en Latinoamérica, hay un montón en Europa y, bueno, en todos los continentes realmente. Hay más países donde hay gente trabajando en el CERN que países donde no. Entonces, los datos, digamos que todo el mundo, bueno, por supuesto, se distribuyen por Internet, podemos acceder a ellos, están aquí guardados en los ordenadores de aquí, pero se reparten en diferentes centros de computación de todo el mundo. Y entonces, pues, como son tantos datos, porque son muchísimas colisiones, podemos enfocarnos en una cosa o en otra, ¿vale? Podemos enfocarnos en estudiar solo datos donde vemos que hay bosones de Higgs, datos donde vemos que hay quarks top, datos donde no sabemos lo que hay, pero pensamos que puede haber nuevas partículas. Y entonces nos repartimos el trabajo de esa manera, ¿no? Yo voy a buscar a medir la masa del quark top, yo voy a medir el spin del bosón de Higgs, yo voy a medir otra cosa. Y eso sí que se hace en grupos reducidos, ¿vale? Digamos que las medidas más difíciles pueden ser grupos de 30 personas de 4 o 5 universidades y las medidas más sencillas pueden ser 3 personas trabajando juntos de una misma universidad con los mismos datos, ¿vale? Más o menos estamos en ese rango. Vale. Gracias, Juan. Vale, creo que hay un par de preguntas más. Igual las puedo contestar. Vale, pues si quieres. Alexis Jauregui dice, recuerdo todo el pánico que hubo cuando por primera vez se revelaba la construcción el gran colisionador de hadrones y muchas personas creían que podía crearse una singularidad que destruía todo. ¿Qué tan acertado o lejos de la realidad está esa creencia? Casi hubo juicio. Lo llevaron juzgados. Sí, sí. Sí, pero no. O sea, no tiene ningún sentido físico. A ver, tiene su punto, ¿eh? Tiene su punto y es que pensamos que hay hipótesis que apuntan hacia que se podrían producir microagujeros negros en las colisiones, ¿vale? Esto podría ocurrir. Pero si se producen microagujeros negros en las colisiones, esos serían totalmente inofensivos y se desintegrarían al instante. Y la prueba es que hay colisiones a mucha más energía que se producen en la atmósfera, ¿vale? En la atmósfera de la Tierra y a lo largo de toda la de la Tierra se están produciendo colisiones a más energía que las que producimos nosotros en el LHC. Así que si a una energía dada se pueden producir agujeros negros, ya se estarían produciendo. Entonces, como nosotros no vamos a alcanzar esa energía, estamos libres de cualquier tipo de riesgo. Pero las propias hipótesis que dicen que se pueden producir microagujeros negros, también dicen que esos microagujeros negros se desintegrarían nada más producirse y no les daría tiempo a crecer ni a hacer nada de eso, vaya. ¿Sería a través de la radiación de Hawking? Exactamente, o sea, Pequeño, sí. A través de la radiación de Hawking sería al instante, porque serían tan pequeños que no durarían nada. Ok, y la última, Miguel Fernández dice, ¿se ha encontrado algo nuevo o alguna apuesta nueva sobre el caldo de partículas que había un segundo después de la inflación que dio origen al universo? Vale, yo creo que ese caldo de partículas se puede referir a una cosa que se conoce como plasma de quarks y gluones.
Vale, no soy un experto en esto porque el CMS, que es donde yo trabajo, no está enfocado en eso. Pero de los 4 puntos donde se producen las colisiones, hay uno de los puntos, un detector que se llama ALICE, que sí está estudiando el plasma de quarks y gluones, que era el estado del universo poco después de la inflación. Así que sí, se está estudiando. Las propiedades que tenía el universo, nada más empezar. Pues creo que son todas, Joan, si Muy gusta bien. empezar Telegram. con su actividad. Vale, No entonces te- Telegram. Entonces, lo que ahora os quería mostrar es, para todo el mundo que tenga Telegram, una especie de canal donde puedes interaccionar con el canal para crear imágenes de colisiones de partículas, ¿vale? Son simuladas y le puedes pedir al Telegram que te simule la producción de ciertas partículas y cómo se verían en el detector. Y luego también le puedes pedir al Telegram que te produzca imágenes al azar para intentar tú saber qué partículas estás viendo, ¿vale? Entonces, os voy a hacer os voy a compartir pantalla y os voy a enseñar cómo lo podéis hacer y luego os podéis unir al canal de Telegram y jugar. Vale, ya deberíais poder estar viendo mi pantalla. Sí. Correcto, ya se ve. Vale, entonces tenéis que ir a Telegram y buscar, se llama CERN con F de física, todo junto, ¿vale? CERN con F de física y ahí le dais a Start o Iniciar y automáticamente os aparecen unas instrucciones, ¿vale? Entonces tenéis una lista de partículas aquí y cada partícula se corresponde con una letra. E para el electrón, M para el muón, Y para el tau, V para el neutrino, U, D, C, S, B, T para los quarks, G para el gluón, F para el fotón, W, Z, H para bosones W, Z y Higgs, P para el protón, N para el neutrón. Esta sería la lista de partículas que tenéis disponibles. Bueno, luego tenéis aquí algo de lo que, bueno, no hablé de momento, pero también podéis experimentar. Y podéis escribirle la palabra colisión y os manda una imagen de una colisión. Y si escribís seguidamente la palabra solución, os dice cuáles de las partículas se han producido, ¿vale? Son aleatorias las colisiones. Entonces, para empezar, voy a escribir, por ejemplo, Z, ¿vale? Vamos a producir un bosón Z, para que veáis a qué imágenes me estoy refiriendo. Vale, escribo Z y entonces me simula esta colisión de aquí, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que 2 protones han colisionado, han producido un montón de partículas. Digamos que todas estas trazas naranjas es ruido, son partículas que vienen de la colisión, pero no es la partícula inicial, la partícula principal que se ha producido. Lo que principalmente se ha producido es un bosón Z. ¿Por qué? Porque se lo hemos pedido nosotros, ¿vale? Entonces, tenemos aquí una traza roja que atraviesa todo el detector. Esto es lo más fácil de identificar porque si atraviesa todo el detector es un muón, ¿vale? Todos estos depósitos azules serían depósitos en el calorímetro electromagnético y los naranjas en el calorímetro hadrónico. Entonces, con todo lo que expliqué, ya podríais saber más o menos lo que hay aquí. Veis que aquí hay unas trazas que están un poco de otro color y que luego se corresponden estas trazas de aquí a una deposición en el calorímetro electromagnético y a una deposición en el calorímetro hadrónico, ¿vale? Eso clarísimamente es un jet, un chorro de partículas hadrónicas, ¿vale? Entonces, en este suceso se ve claramente que tenemos un jet por aquí y tenemos un muón por aquí. ¿Podríamos tener algo más? Bueno, se ven pequeñas deposiciones de energía por aquí y por aquí, pero puede ser de partículas que vengan del ruido, digamos. También podría ser que alguno de estos depósitos se correspondiera con un fotón, pero como son pequeñitos, podríamos deducir que no, o intuir que no,
¿vale? Entonces lo que tendríamos sería un jet y un muón. Y eso se ha producido en nuestra producción de un bosón Z que le hemos dicho. Entonces aquí también os dice exactamente qué es lo que pasó. Dice que se produjo un bosón Z, el Z se desintegró a 2 taus, uno de los taus se desintegró a hadrones, es decir, nos da este jet de aquí, y el otro tau se desintegró a un muón y a un neutrino. El neutrino no se detecta y lo que tenemos es el muón. Y te dice aquí que el estado final es un jet y un muón. ¿Vale? Vamos a probar a hacer otro Z. Vale. En este caso, el Z se desintegró a neutrinos, así que no tenemos nada en el estado final. Vale. Otro Z. Vale. En este caso, nos dice que el Z se desintegró a 2 electrones. Vale, entonces claramente aquí se ve que tenemos un electrón por aquí y un electrón por aquí. Electrones relativamente poco energéticos porque no dejaron ninguna deposición en el calorímetro electromagnético. Pero bueno, como están marcados en azul, es fácil ver que son electrones. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a producir un bosón de Higgs. Pues le damos H y nos produce aquí un bosón de Higgs que en este caso se desintegró a 2 taus, uno de los taus a hadrones y otro de los taus a muones. Vale, este es parecido al Z que vimos al principio. También podemos hacer producción de procesos más raros. Por ejemplo, uno de los que más se está estudiando ahora mismo en CMS, aquí en el CERN, es la producción de a la vez 2 quarks top y un bosón de Higgs. ¿Vale? Es lo que llamamos TTHD, quark top, Higgs. Si le damos a TTH, vale, pues sería este tipo de colisión. Vale, como veis, en estos procesos más complicados, donde se producen más partículas, pues también hay más cositas. Entonces, claramente vemos un chorro hadrónico que va por aquí, otro chorro hadrónico o más de un chorro hadrónico porque tenemos mucha energía por aquí. Tenemos claramente un electrón, donde vemos aquí la traza y el depósito en el calorímetro electromagnético. Bueno, tenemos clarísimamente el muón. ¿Vale? Entonces, mínimo, aquí tenemos un jet, otro jet. ¿Vale? Y aquí probablemente haya más de un jet, porque hay muchísimas partículas. Entonces, vamos al estado final y efectivamente tenemos 4 jets, un muón y un electrón. ¿Vale? Y aquí nos dice todo lo que ha pasado en este suceso. ¿Vale? Todas las desintegraciones que hubo y al final lo que vemos. ¿Vale? Entonces, por último, lo que os comentaba, podemos decirle colisión y entonces nos genera una, pero no nos dice lo que ha pasado. Entonces, nosotros aquí tendríamos que adivinar, por ejemplo, en esta colisión, mínimo, con los conocimientos que hemos visto hasta aquí, podríais saber cuál es el estado final. El estado final aquí son 2 electrones. Entonces, son 2 electrones que además, esto no lo comenté porque, bueno, si no ya nos alargamos mucho, van en direcciones opuestas. Estos que están conservando el momento de algo que se produjo en el centro. O sea que probablemente esto puede ser un bosón Z. Entonces, si le decimos a solución, también puede ser otra cosa, pero es bastante probable que sea un bosón Z. Vale, nos dice que se produjo un bosón Z y un fotón. Efectivamente, el fotón no lo vi, pero el fotón seguramente sea uno de estos depósitos de energía en el calorímetro electromagnético. ¿Vale? Este podría ser de radiación que viene de este electrón, pero este está bastante alejado de todo, así que podría ser el fotón. ¿Vale? El fotón es más difícil de detectar, pero efectivamente los 2 electrones vienen de un bosón Z. ¿Vale? Pues nada, más o menos esto es lo que... Para facilitarte a los chicos un esquemita de porque no se van a acordar de todo, de lo de la pizarra, para que ellos puedan estudiarlo y decir, empezar a reconocer las imágenes. Vale, puedo hacer una cosa. Puedo pasaros una imagen de... A ver. ¿Dónde lo puedo buscar yo? Bueno, tranqui, si no ya lo miramos. Sí. Para que ellos sepan, pues, habiendo el resultado final, pues, ¿sabes? El trabajo que hiciste ahora ahí, pues eso, que ellos empiecen un poco también a entenderlo. Sí.
Vale, mira, hay aquí una imagen. Os la... Si no me la pasas a mí, ya se lo dio a los chicos. Os la comparto ahora mismo. Vale, a ver si la encuentro. Bueno, luego te la paso en, Eso, se la paso yo, calidad. lo facilito yo a ellos, sí. Sí, pero bueno, ahora mismo os la voy a compartir. Vale, ¿veis esta de aquí? Sí. Vaya, pues no quería que fuera esta, quería que fuera esta, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto es básicamente un trocito del detector, ¿vale? Como si fuera un... Triángulo, ¿eh? Sí. O sea, el detector sería todo circular, pero esto es un trocito. Entonces, veis que aquí, en esta leyenda, veis cómo son las diferentes partículas. Entonces, las que son líneas, aquí, claro, igual no lo veis con la calidad, pero, por ejemplo, aquí tendríamos una línea punteada, que significa que no deja traza y que deja un depósito de energía, y esto vemos aquí, que es un fotón. Aquí esto es un fotón, esto es un hadrón neutro, esto sería un neutrón. Este de aquí, por ejemplo, sería el muón. Bueno, ¿vale? Entonces, con este tipo de esquemas, Vale. que te puedo pasar uno que se vea un poquito mejor. Sí, luego algo que diga eso, de a qué partícula pertenece. Bueno, ya luego lo comentamos tú y yo, a ver. Sí, exactamente. Eso luego lo miramos tú y yo. Sí. Eso sería el resumen de más o menos lo que os conté y lo que podéis aplicar luego para jugar en el Telegram. Eso es. Vale, pues nada. Pues muchas gracias, Juan. Más o menos eso era lo que quería contar, sí. Si hay preguntas, puedo aprovechar para contestar. Si los chicos aprovechar ahora, 10 minutitos rápido, que son seguro que tiene mucho trabajo. 10 minutitos les robamos más, ¿sabes? A ver si hay por ahí alguna. No. Hola, Juan. Sabes que yo me quedo con una duda. Bueno, primero la charla súper chévere. Aquí al lado lo tengo a mi hijo de 11 años que madrugó, creo, para tenerme pendiente de esta charla. Y bueno, yo he aprendido mucho con el profe. Pero yo me quedo con una duda. El tema de los neutrinos, ¿cómo es que no logran interactuar? O sea, eso sí me parece bastante peculiar. Bueno, eso es difícil de explicar sin recurrir a conceptos bastante fundamentales, ¿no? Los neutrinos no tienen carga. Entonces, casi todas las interacciones que tenemos en la vida es por la carga eléctrica. Las reacciones químicas, el agua que es hidrógeno más oxígeno, eso en realidad lo que ocurre a escala fundamental son cargas eléctricas. Son cargas eléctricas interaccionando. ¿Vale? Los enlaces químicos son cargas eléctricas. Los protones y neutrones, protones y electrones que forman los átomos son cargas eléctricas. Pero es que incluso los neutrones tienen cargas eléctricas en su interior, porque aunque los neutrones sean neutros, están compuestos por quarks que tienen carga. ¿Vale? Pero los neutrinos no tienen carga eléctrica. Entonces, si no tienen carga eléctrica, no interaccionan igual que el resto de cosas. Entonces, solo interaccionan gracias a que interaccionan con los bosones Z y W a través de la fuerza débil. Pero, como su propio nombre indica, esta fuerza es muy débil y por eso prácticamente no interacciona. Te preguntan por ahí por el color, que eso es interesantísimo. Bueno, el color es otro tipo de carga, ¿no? Estoy hablando de la carga eléctrica, pero también existe la carga de color. Y la carga de color, bueno, es muy difícil de entender, la verdad es que es bastante contraintuitiva, pero es la carga que tienen las partículas que interaccionan a través de la interacción fuerte, ¿vale? Los quarks, que forman protones y neutrones, y el propio gluón, que es el portador de la fuerza, también interacciona de esta manera. Y al final es lo que da lugar al fenómeno que os he explicado, que son los jets hadrónicos, los chorros de partículas hadrónicas
eso es una consecuencia de la carga de color, de alguna manera. Yo siempre entendí que el color es una cosa de la cuántica que en el mundo macroscópico no tiene un símil y le pusieron color por poner algo, ¿verdad? Sí, claro, pero bueno, también a la carga eléctrica la podrías haber llamado de otra manera. Bueno, pero la carga como ya estamos más acostumbrados, ya es más... Exactamente, porque ya estamos más acostumbrados. Sí. Y al otro se le puso color, pero se le podría haber llamado de otra manera. Sí. Si en lugar de color lo hubieras llamado carga drónica, ya estaría. Pero bueno. Bueno, pues yo creo que ya. Así que te agradezco, Swan, de verdad. Bueno, tengo a los chicos, no sé si lo estás leyendo, dando las gracias y encantados. Preguntan por ahí. Sí, la clase está grabando, chicos. Ya, bueno, yo luego os digo dónde. Y dice Swan que va a venir más veces, ¿vale? Dice que va a venir una vez al mes, por lo menos, o por ahí. Bueno. No, una vez al mes no, pero una vez cada 2 meses me lo prometió, lo que sea. Así que nada. Sí, yo encantado. Pues nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos la siguiente. Sí, muchas gracias, Swan. Si queréis despediros de Swan, aprovechar ahora, ¿vale, chicos? Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Venga, voy a cerrar ya. Gracias, Swan, de verdad, Muchas gracias. Chao. Cierro ya, chicos. Chao.